La voz de los obispos, con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo Spirito l'ha esaltato, rivelando in lui la sua giustizia. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un programa en el que, como cada 15 días, nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio y para dar a conocer sus mensajes y sus noticias. Y una gran noticia es la que hemos vivido este fin de semana con la esperada beatificación del Padre Salvador Valera Parra, conocido como el cura Valera, o más bien conocido como el Santo Cura Valera para tantos. Y es que, aunque de momento es beato, su fama de santidad le hizo merecedor de que tantos nos refiramos a menudo a él, pues como decíamos, como el Santo Cura Valera. Como dicen los obispos de Almería, Monseñor Antonio Gómez Cantero, de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, y de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, quien además es natural de Huerca Lovera, como nuestro nuevo beato, en esa carta pastoral que han escrito juntos con motivo de esta beatificación y que se titula El Beato Cura Valera, una vida para los demás, pues cuentan que cuando murió fue enterrado en medio de un clamor popular que lo reconoce como santo. Ese clamor popular sigue presente, especialmente en Huerca Lovera, pero también en la diócesis de Cartagena, donde ejerció parte de su ministerio sacerdotal el Padre Valera, y también, como no, en otros lugares de España y del mundo a los que ha llegado su testimonio, un ejemplo de vida sacerdotal. De hecho, el obispo de Cartagena, don José Manuel Lorca, en esa vigilia que se celebró el viernes en la víspera de esta beatificación allí en Huerca Lovera, él presentaba al Padre Valera como un modelo luminoso de ser cura diocesano viviendo santamente su ministerio. Y este ejemplo luminoso brilla especialmente esta noche, al día siguiente de la beatificación y coincidiendo con la tradicional Noche de las Lumbres, recordando pues ese momento en el que el Santísimo se trasladó ya en el siglo XVIII de la antigua Iglesia y que se ha mantenido esa tradición allí entre los fieles, por eso encienden esas lumbres. De hecho, se ha celebrado antes una misa de acción de gracias presidida por el obispo de Almería, Monseñor Antonio Gómez, y se han podido unir dando gracias a Dios por este gran acontecimiento que ilumina especialmente, como decíamos, los hogares y sobre todo los corazones allí en Huerca Lovera, y esta noche a través de Radio María pues queremos extenderlos a todo el mundo. Y es que el ejemplo del Beato Valera brilla ahora todavía más cuando, con motivo de su beatificación, conocemos algo más de su vida de virtudes. Palabras como las que pronunciaba el prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, ayer en la celebración de beatificación en la Santa Misa, nos invitan a elevar la mirada al cielo con el ejemplo de santidad del Padre Valera. Lo escuchamos. Él fue un evangelio viviente. Lo miró todos y a todos con los ojos de Jesús. Lo amó todo y a todos con el corazón de Jesús. Es un modelo, un ejemplo para los otros. Esta es también la misión de los santos. Eran palabras del cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, durante la misa en la que tuvo lugar la beatificación del Padre Salvador Valera en el espacio municipal de usos múltiples de Huerca Lovera en Almería, una celebración a la que pudimos unirnos a través de la retransmisión de Radio María. Pues unidos a la alegría de toda la Iglesia por esta beatificación, esta noche tendremos la oportunidad de conocer mejor a nuestro nuevo beato Salvador Valera con un obispo especialmente vinculado a él, don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe. Como decíamos, siendo él también natural de Huerca Lovera, su devoción y admiración por el Padre Valera se despertó ya siendo apenas un niño en su familia. Él es testigo de la huella que ha dejado este sacerdote que, como el Señor, pasó haciendo el bien
y acercando las almas a Jesús y a la Virgen María. Enseguida conectaremos con él para adentrarnos en el corazón de Huerca Lovera, donde todavía están de celebraciones de acción de gracias por este gran acontecimiento. Pero antes, como siempre, vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe en este programa y de su mano comenzamos La Voz de los Obispos. Estamos escuchando el himno de la beatificación del Padre Salvador Valera, que ayer sonaba en la misa, que con este motivo se celebraba en Huerca Lovera y que, como decíamos, pudimos vivir bien de cerca gracias a la retransmisión de Radio María que desde allí hicieron nuestros compañeros. Hasta allí se desplazaron Paloma Niño y Ángel Arija y con la colaboración de nuestro voluntario Federico Jiménez de Cisneros nos fueron informando con todo detalle de la ceremonia que, como decíamos, presidió el prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro. Concelebraron varios obispos, entre ellos nuestro obispo protagonista de hoy, Monseñor Ginés García, obispo de Getafe. No es la primera vez que tenemos el privilegio de que nos acompañe aquí en La Voz de los Obispos. Recordamos que él nace el 3 de octubre de 1961 en Lorca, en Murcia, siendo natural, como avanzábamos, de Huerca Lovera, en Almería. En 1979 ingresó en el Seminario Mayor de Almería, entonces con sede en Granada. Hizo el bachiller en Teología en la Facultad de Teología de Granada. Fue ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 1985 y es licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En esta misma universidad cursó estudios de doctorado en Derecho Canónico. Se especializó en Derecho Matrimonial en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Monseñor García Beltrán desarrolló su ministerio sacerdotal en la diócesis de Almería, donde ha ejercido diversos cargos, llegando a ser, entre otros muchos, vicario general. El 3 de diciembre de 2009, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo de Guadix. El 27 de febrero del año 2010 recibió la consagración episcopal. El 3 de enero del año 2018 se hacía público su nombramiento como obispo de Getafe, sede de la que tomó posesión el 24 de febrero de ese año. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Ejecutiva desde marzo de 2020, tras ser elegido de nuevo para este cargo en la plenaria de marzo de 2024. Asimismo, forma parte también de la Comisión Permanente. Ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social desde 2014 a 2020. Con anterioridad también fue miembro de las comisiones episcopales de Medios de Comunicación Social y Patrimonio Cultural y además ha sido consiliario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Fue nombrado por el Papa Francisco el 13 de julio de 2016 miembro de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede. Y llega el momento de irnos hasta Huerca Lovera, donde él nos espera para compartir con nosotros la alegría que están viviendo en estos momentos en esta localidad con la beatificación del cura Valera y acercarnos al testimonio de santidad del nuevo beato, tan querido por tantos fieles, sacerdotes y obispos como él.
Muy buenas noches, don Ginés, y enhorabuena a usted y también pues a todos los fieles, especialmente de Huerca Lovera. Nos extendemos también a Almería, Cartagena y Getafe, ¿cómo no? Buenas noches, Cristina. Un saludo y muchas gracias por tu felicitación. Realmente, don Ginés, estarán siendo unos días bendecidísimos. Es verdad que ayer sábado pues fue ese acontecimiento central, ¿no? Con la beatificación de nuestro queridísimo cura Valera, el padre Salvador Valera Parra, y también tuvieron pues ese viernes, ¿no? La vigilia que presidía el obispo de Cartagena para preparar también este acontecimiento, y hace apenas muy poquito que ha terminado esa misa de acción de gracias, y cómo no agradecerle que se haya ausentado un poquito en esta procesión que estará teniendo lugar en estos momentos. Pues nada, a tu disposición y con el corazón grande, henchido de tanta gracia recibida durante muchos años, pero que ahora con esta declaración, este reconocimiento de la santidad del cura, pues es un momento especialmente bendecido, especialmente lleno de gracia, y yo espero que sean muchas las gracias que se derramen a través de la intercesión del beato Salvador Valera Parra. Lo pedimos nosotros también. Estaba ahora mismo pensando, don Ginés, si tenemos algún oyente que acaba de poner la radio, y es verdad que, bueno, sobre todo en Andalucía, como no, pues en Cartagena, en Murcia, en España, hemos estado escuchando tantas bendiciones esta semana y también durante años, ¿verdad?, del ejemplo, del modelo del Padre Valera. Pero ¿y si este oyente o estos oyentes que ahora mismo se han conectado desde algún rincón del mundo que a saber dónde lleva Internet, Radio María, está diciendo ¿quién es el cura Valera, no? ¿Cómo describiría usted a grandes rasgos? Porque es verdad que gracias a Dios es tan fecunda su vida que daría para tanto, pero ¿cómo presentaría usted a su querido Padre Valera? A mí me gusta muchas veces definirlo como el santo cura de Ars a la española, porque además es contemporáneo del cura de Ars. Uh-huh. El cura Valera nació aquí en Huerca Lovera en 1816, un 27 de febrero de 1816, y murió también en Huerca Lovera en olor de santidad en el 15 de marzo de 1889. Es decir, que si vemos la fecha es contemporáneo del santo cura de Ars. Y hay muchos rasgos del cura Valera en aquel difícil siglo XIX que se parece al cura de Ars, que es mundialmente conocido. Es un cura de pueblo del que no tenemos nada escrito, del que apenas tenemos recogidas palabras literales, y que su gran santidad o su fama de santidad y ahora el reconocimiento de la Iglesia está en haber sido un buen cura de pueblo, entregado a los suyos. Es decir, es un santo que ha hecho de lo ordinario extraordinario, y en lo ordinario, en la vida ordinaria, ha hecho el reconocimiento de su santidad. Porque cuando el cura muere, y esto creo que es impresionante, cuando el cura muere, todo el mundo reconoce que estamos ante un santo. Y esto se ha mantenido a lo largo de 150 años, de más de 150 años, la santidad, y es lo que hemos recibido de nuestros abuelos, de nuestros padres. Es decir, que cualquier hijo de Huerca Lovera, sobre todo, pues hablar del cura Valera es hablar de santidad. Y por eso aquí en mi pueblo el cura Valera es el santo cura Valera. Sí, porque usted, don Ginés, es que además lo ha conocido desde niño, ¿no? ¿Cuál es su primer encuentro, por decirlo así, con el cura Valera en su familia, allí en el pueblo? Realmente habrán sido pues muchas las ocasiones en las que habrá escuchado hablar de él, pero así a nivel personal, ¿cómo ha vivido esta relación con el cura Valera? Pues mira, yo no te sabría decir honestamente cuándo ha sido mi primer encuentro con el cura Valera, porque creo que ha sido desde la cuna. Es decir, lo mismo que uno toma conciencia de quién es en los primeros años, y yo tomo de conciencia de quién soy, quiénes son mis padres, quién es mi familia, mis amigos, mi pueblo, pues todo en eso va también el cura Valera. Pero bueno, por poner algunos hechos que pueden ser significativos, ¿no? Pues mira, en mi casa, en la subida de las escaleras, había un gran cuadro del cura Valera que todavía está, que tiene también una historia detrás preciosa, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre recuerdo
porque es lo que le oía a mi madre, que cuando salíamos o llegábamos a la casa tocábamos la imagen, que es un lienzo de casi 2 metros, un lienzo grande del cura Valera, tocábamos el cura Valera y mi madre siempre decía: cura Valera, líbranos de todo lo malo, ¿no? Y es decir que, pero después, pues la iglesia donde fui monaguillo desde muy temprana edad y donde hice mi primera comunión y tal, pues es donde estaba enterrado el cura Valera. Quiere decir que en el altar mayor, y mi instituto, Cristina, se llama Cura Valera, donde yo estudié. Es decir que el cura Valera pues es parte de nuestra vida. Por eso, a la pregunta, ¿cuándo fue el primer encuentro? Pues si te soy sincero, no lo sé, porque forma parte de mi ADN, ¿no? Desde luego, desde luego. Y me imagino que habrá sido también pues muy especial en su vocación, ¿no? Estaba pensando en esa carta tan interesante, una carta preciosa, pastoral, ¿verdad? En la que, bueno, pues se han unido los obispos de Almería, de Cartagena y usted como obispo de Getafe para presentarnos esa figura del padre Salvador Valera. Y es verdad que una de las cosas que se resaltan pues es ese modelo para los sacerdotes. Qué oportunidad tan bonita ahora la de resaltar la figura del padre Valera. A usted, don Ginés, cuando se plantea un poco pues esa llamada del Señor, también le ayudó ese ejemplo, ese testimonio sacerdotal del padre Valera. Pues sí, sobre todo, también te soy sincero, es ahora después de ser sacerdote y después de muchos años que yo soy sacerdote, cuando voy reconociendo más claramente la influencia del estilo sacerdotal del cura Valera. ¿Y por qué? Fíjate, una cosa que me parece muy importante. Mira, cuando pasa un santo por tu vida, en este caso, cuando pasa un santo sacerdote por la vida de un pueblo, el signo, la huella de la santidad permanece por muchísimo tiempo. Y creo que Huercalovera es un caso clarísimo de la huella de santidad del cura Valera. En todos los sacerdotes que han pasado por este pueblo, que han sido muchos, la huella del cura Valera. Y yo creo que eso es lo que a mí, pero a otros sacerdotes que hemos salido de Huercalovera, yo creo que eso es lo que nos ha marcado, lo que nos ha tocado. Su estilo de vida, ¿no? El amor a su oficio sacerdotal, el ser párroco para predicar. Dicen los testimonios que el cura predicaba con una imagen del crucificado en la mano y que el cura se emocionaba, es decir, que él sentía realmente, vivía lo que predicaba, y todo el mundo destaca la unción al celebrar los sacramentos, especialmente la Eucaristía, en el sacramento de la penitencia, donde también tenía colas de gente que venía a confesarse con él, ¿no? Y unía la rectitud con la misericordia, ¿no? Y después el amor a los pobres, no un amor programado, sino un amor sincero desde niño, pues quitándose la ropa para dársela a los pobres. Y después, como sacerdote, a mí me gusta mucho esto que cuenta cuando iba a la casa de un pobre que estaba enfermo, sin hacer ruido le dejaba unas monedas debajo de la almohada, ¿no?, para que pudieran comprar para comer. Y es decir, esa caridad que no hace ruido, pero que cambia corazones, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hemos aprendido, ¿no? A ser curas de pueblo, curas de verdad, curas cercanos, ¿no? Y eso ha marcado a mi pueblo y desde luego ha marcado mi vocación, sin lugar a dudas. Como ustedes mismos dicen en esa carta pastoral, ¿no? Es una configuración con Cristo que habla por sí misma, porque es significativo, que es verdad, sin haber escritos suyos, y más hoy, en esta época en la que parece que todo pues está por escrito, con vídeos, redes sociales. Qué bonito es cuando habla el Evangelio vivo en una persona, esa imagen de Jesús. De hecho, creo, don Ginés, que ayer estaban en el presbiterio el crucifijo que está en Cartagena, ¿no?, en la Basílica de la Caridad, que pertenecía entonces pues a la parroquia de Santa María de Gracia, ¿no?, lo que es al distrito, y también una imagen de la Virgen del Río, a la que tenía gran devoción. Y por lo que he leído, definen muy bien visualmente esas imágenes lo que era el cura Valera, configurado con Cristo en su sacerdocio y con una plena confianza en la Virgen María, ¿no? Sí, efectivamente. Él es
un hombre muy identificado con Cristo. Ya digo que él, dicen que predicaba mirando la cruz y después, bueno, pues para el que no lo sepa, él fue miembro de la Escuela de Cristo, esta asociación que nace en la devoción moderna, ¿no? Y que hoy está bastante extinguida, pero todavía hay algunos reductos, ¿no?, de esta Escuela de Cristo, y la Escuela de Cristo encarga una imagen del Nazareno con la cruz a cuestas a Francisco Salzillo. Y aquí está uno quizá de los mejores salcillos, Ujú. ¿no?, que existen, y él tenía una gran devoción a la imagen del Padre Jesús, como llamamos aquí, ¿no?, de Salcillo, y después a la Virgen de los Desamparados, ¿no? Por eso después a la talla de lo que es la Virgen del Río, el cura efectivamente tiene un gran sabor, o diríamos, cristológico, una gran profundidad cristológica centrada en el misterio de la pasión del Señor, y en este mundo, ¿no?, de la piedad popular del sur que conoces bien, y después también la Eucaristía, como he dicho antes, y a la Virgen, un amor entrañable a la Virgen. Hay una escena que incluso en un pequeño película documental aparecía preciosa, ¿no?, cuando se prende fuego a la iglesia de Ujú. Huercalovera, y el cura, desoyendo a todo el mundo, entra en medio del fuego a la iglesia, ¿no? Y Impresionante. sale después, la gente lo ve salir con la Virgen del Cuadro, que le llamamos aquí, la Virgen de los Desamparados, Ujú. ¿no?, entre sus manos, y el fuego que se va apagando solo, ¿no? Ujú. Bueno, son imágenes que son muy representativas de la vida del cura Valera. Es verdad que el cura Valera ha sido transmitido muchísimas veces o fundamentalmente a través de lo que podríamos llamar unas florecillas del cura Valera, es decir, las biografías que tenemos, ¿no?, Sí. son muy de florecillas, de cosas que hizo el cura Valera, ¿no? Y por eso cuando existía algún hecho extraordinario que el cura hacía, la gente ya decía, como si fuera una cosa normal, las cosas del cura Valera. Decía, oye, ha pasado tal cosa, la epidemia del cólera y tal, y ha desaparecido. Y la gente decía, las cosas del cura Valera. Es decir, que la gente tenía al cura como veía en la naturalidad y en la normalidad del cura, pues la mano extraordinaria de Dios. Sí, creo que incluso llegó a exponer su vida, ¿no? En 2 ocasiones, en época de peste. Sí, sí, sí. Sí, sí, fue lo que se cuenta en estos relatos, ¿no? Mm. Que él se fue hasta la Rambla. No sé si los que nos están escuchando saben cómo es la Rambla, pero son cauces de ríos que no tienen agua Ujú. hasta que llueve y se desbocan. Por eso siempre ahora que le llaman la gota fría en todo este sureste de Sí. España, ¿no?, pues las Ramblas son cauces secos, ¿no?, que de pronto pues pueden tener una fuerza tremenda, incluso aunque no esté lloviendo tanto en el lugar. Bueno, pues por esta rambla seca, ¿no?, el cura va y expulsa, ¿no?, a la peste, y le manda que se vaya y que deje de causar tanta muerte y tanta desgracia, ¿no? El cura Valera, como los santos, son gente arriesgada, ¿no? Físicamente, pero también espiritualmente. Son personas que tienen una confianza absoluta en el Señor, y por eso no tienen temor, no tienen miedo. Esto es un testimonio de la santidad, pero que se da también en el cura Valera, Mm. su fortaleza, al mismo tiempo su templanza, ¿no? Cuando se describe físicamente al cura Valera, que por cierto para su época era muy alto y muy enjuto, ¿no?, decían que tenía un porte señorial, que era elegante, ¿no? Y yo creo que por fuera lo que manifestaba era la elegancia del corazón, ¿no? Un corazón muy unido al Señor, y nada para él sino para los demás. La santidad realmente atrae, ¿verdad? A veces simplemente pues con su testimonio sacerdotal, esa caridad, esa configuración con Cristo,
cuántas almas irían detrás de él sin necesidad de Así hacer es. aparentemente nada extraordinario, porque precisamente eso es lo extraordinario. Así es. Serán muchas, don Ginés, las semillas que ha ido dejando el cura Valera, ¿no? Desde 1889, que nace, no sé si sabemos algo de su infancia, en la familia, en el Sí. pueblo, y luego ya pues toda una vida en distintos lugares como Alhama de Murcia, Cartagena, vuelta a Huercalovera. Si quiere también contarnos algunas pinceladas, ¿no?, de lo que pudo ser Sí, pues sí. esa infancia, juventud, los lugares en los que ha estado. Él nace en una familia humilde, en una familia campesina, en una familia pues de este sureste de la península ibérica, y pronto se queda huérfano de padre. Era un niño piadoso y caritativo desde el principio, ¿no? Desde la más tierna infancia, ¿no? Y pronto siente la llamada al sacerdocio. Entonces no es fácil en su familia pues ir al seminario y pagar la beca del seminario. Sí, entonces ahí hay una gran dificultad, pero su familia le apoya, sobre todo su hermano mayor le apoya y hace que pueda ir a estudiar pues lo que hoy sería un seminario menor a, a Murcia, pero no vive en el seminario, sino que tiene una tía que es la priora de las monjas capuchinas de Murcia, y va allí, reside con las monjas capuchinas. Allí me imagino que en la zona esa que tienen siempre los monasterios de clausura, hasta que después ya pasa al seminario mayor, ¿no? Incluso con las vicisitudes de aquel siglo XIX, bastante anticlerical y con problemas incluso para obispos que tenían que salir de sus propias diócesis, ¿no? Lo ordena el cardenal de Sevilla, que entonces estaba exiliado en Orihuela, y lo ordena en Alicante en 1840, es su ordenación sacerdotal. Está 3 veces en Huercalovera, porque viene a Huercalovera, después va a Alhama de Murcia, vuelve a Huercalovera, después va a Cartagena, y ya la etapa más larga, diríamos, de su vida sacerdotal pues se realiza aquí en Huercalovera hasta su muerte, ¿no? Por todos sitios donde pasa causa esta huella. Bueno, ya esa anécdota que está tan difundida, ¿no? Cuando el obispo de Murcia, que después también sería cardenal, le ordena a unos sacerdotes, y al final de la ordenación les dice: solo os pido que os miréis en el espejo que tengo en Huercalovera, don Salvador Valera Parra. Yo también me miro en él, ¿no? Es decir, que era un hombre que desde siendo joven pues tiene un gran nombre también entre los sacerdotes, una gran fama como hombre de Dios, ¿no? Entonces, su vida, que ya ves que es muy sencilla, Huercalovera era diócesis de Cartagena en aquel momento, pues su vida es como nada extraordinaria. Ya digo, pues Alhama de Murcia, Cartagena y después Huercalovera. Pero en todos los lugares donde va crea una gran fama. En Alhama de Murcia, siendo un cura muy jovencito, ya lo miran como un santo. En Cartagena, que es donde realiza algunos gestos, ¿no? Que ya no solo desde el punto de vista religioso, aunque propio del ministerio, pues le crean una gran fama, hasta tiene condecoraciones como la Cruz de Carlos III, regalos del Ayuntamiento de Cartagena, como un cáliz que le regala, sobre todo por una sublevación que hubo en el penal de Cartagena. Cuéntenos. Y él se presenta a las autoridades del penal y le dice que va a entrar, y le dijeron: de ninguna manera, lo van a matar en el acto, yo voy a entrar. Él entró, estuvo allí un tiempo grande, y a la salida la sublevación se había acabado, ¿no? Bueno, pues son gestos, ¿no? Que muy bonitos, que van creando pues una fama de que no estamos ante un cura ordinario, sino extraordinario, pero precisamente porque vive la vida ordinaria, el ministerio
cada día, ¿no? Desde luego que sí. ¿Cuántas gracias se habrán recibido, verdad? Y bueno, el milagro de la beatificación es impresionante también. Si quiere compartirnos cuál ha sido, que Sí, además el primero aprobado por el Papa León XIV, ¿no? efectivamente, sí, sí. Hay que decir que hay algunos milagros, con certeza, pero la Iglesia no los ha podido aprobar. A lo largo de este tiempo ha habido otros milagros que yo creo que son milagros milagrísimos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues quizá el desconocimiento, el pensar que todo esto se hacía en familia, pues no se instruyó bien, no se instruyeron bien los procesos, se perdieron los documentos que podían acreditar el milagro. El Ujú. caso es que cuando pensábamos que iba a ser difícil un milagro, el cura realiza un milagro que es el que ha sido aprobado por la Iglesia en un contexto y en un momento en el que nada podía hacernos pensar que sería este milagro. Es un milagro en Estados Unidos. Es prácticamente la vuelta a la vida, la resurrección de un niño clínicamente muerto prácticamente, ¿no? Eh, es en el tiempo de las críticas más fuertes a la Iglesia Católica por los temas de abusos, en una familia muy alejada de lo religioso y además de tradición luterana, nada que ver con el catolicismo, y ahí, en este niño que ahora tiene 19 años y que ha estado en la beatificación, pues se realiza el milagro. ¿Y cómo está? ¿Cuál es el nudo que se desata para que el cura haga este milagro? Pues resulta que el médico que está atendiendo a este niño, un neonatólogo, profesor de una de las universidades de Estados Unidos, pues ante la impotencia de ver cómo el niño llevaba ya unos minutos sin respirar, en parada cardíaca, pues él dice: si mi padre estuviera aquí, diría, cura Valera, hazlo tú. Pues si todo esto es verdad, porque él estaba un poco alejado, si todo esto es verdad, cura Valera, hazlo tú. Impresionante. Y en ese momento él iba a salir a anunciar, bueno, a decir a los padres la muerte del niño. La enfermera llegó diciendo: el niño está respirando y está bien. Y no solo eso, sino que hubo que esperar unos años para ver las secuelas después de tanto tiempo en parada, y el niño no tiene ninguna secuela. Le estamos escuchando, don Ginés, y bueno, es sobrecogedor, ¿verdad? Quizá ahora mismo pues están muchas familias pensando que pueden encomendarse también allá al ya beato Padre Valera, Sí, ¿verdad? sí, sí, Pues mamás embarazadas, bebés que estén eso. malitos. También, si ha sido un milagro reconocido como este de esta manera, pues quizá la providencia también se vale para pedir otras gracias y otros milagros, ¿no? De cara a esa Así. canonización, Dios quiera que Eso es. pronto. Eso es, eso es. Yo estoy convencido de que la canonización va a venir pronto, Dios lo y, quiera. y que el cura Valera en este momento, pero también aparte de la curación, ¿no? Sí que es verdad que me gustaría, si nos escuchan, ¿no? Que los sacerdotes pidamos la santidad de vida, que necesitamos, y mucho más en este momento. Yo le pido de corazón al cura Valera por cada uno de los sacerdotes, no solo por los de mi diócesis, sino por los sacerdotes de España y del mundo entero, ¿no? Que aprendamos de él la santidad de vida, ¿no? Que tanto necesitamos, el testimonio de esta santidad de vida, que si algún sacerdote lo está pasando mal por el motivo que sea, ¿no? Que se encomiende al cura Valera y que le pida que le dé un corazón como el suyo, que es el corazón de Cristo, en el que él está identificado, ¿no? Y nosotros también, por la ordenación que hemos recibido. Por tanto, pues este momento de gracia, que sea también un momento de gracia sacerdotal. Así lo vamos a pedir nosotros también. Y en este clima de oración yo creo que es un buen momento para que podamos meditar en
tantas maravillas que ha compartido con nosotros don Ginés en esa vida del santo cura Valera. Yo ya le llamo santo cura Valera porque también le llaman así, ¿verdad? Ya confiando que pronto lo vamos a ver declarado santo. Y bueno, también pedir esa santidad de vida, pedir por los sacerdotes, especialmente al padre Valera. Pues vamos a invitar a nuestros oyentes a que, escuchando también esta canción, podamos unirnos en oración implorando esas gracias que tantos necesitamos. Don Ginés, continuamos enseguida para poder seguir hablando del santo cura Valera y bueno, pues que compartamos también con toda esta familia de Radio María la alegría de la Iglesia entera. Continuamos enseguida con don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe. Hasta ahora. Están escuchando La Voz de los Obispos con Cristina Abad, Radio María. Pues queridos oyentes, continuamos aquí en La Voz de los Obispos en una noche en la que estamos de fiesta. Y es que estamos hoy en Huércal Lovera con el obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán, que precisamente es de allí. Y es que ayer se celebró la beatificación del padre Salvador Valera Parra, conocido por tantos como el santo cura Valera. Hoy se ha celebrado esa misa también de acción de gracias y bueno, pues don Ginés está con nosotros compartiendo esta noche la alegría de todo Huércal Lovera y de toda la Iglesia española y, ¿por qué no?, del mundo entero, ya que Radio María también lo está llevando pues a saber hasta dónde, ¿verdad, don Ginés? Así es. La beatificación y la canonización de un siervo de Dios hace que un lugar concreto hace el regalo a la Iglesia toda del don de la santidad. Y yo creo que desde ayer el cura Valera ya no es solo nuestro, sino que el cura Valera es de todos. Realmente, como antes estábamos hablando, ¿verdad? Ya en Estados Unidos, donde ocurrió ese milagro que ha propiciado la beatificación, seguro que ya son muchos los que están rezando al cura Valera, conociendo un poquito más de su vida. Aprovechamos para recordar a nuestros oyentes, como también hemos dicho antes, que ustedes, los obispos de Getafe, de Almería y de Cartagena, han publicado una carta pastoral en la que dan a conocer pues también esa figura del padre Valera, que sin haber escrito sermones y otras cosas conocidas, pues viene muy bien para poder ilustrar lo que ha sido su testimonio como sacerdote, en esa caridad pastoral que le define, una vida marcada, como nos ha contado don Ginés, por la configuración con Cristo, con la Santa Eucaristía, la confesión, creo que también era otro de sus puntos centrales, ¿no? ¿Cuántas horas pasaría confesando, don Ginés? Muchísimas, muchísimas. Una de las cosas que se define al cura Valera es que es el tema de la confesión, ¿no? Y cómo muchas veces incluso iba a buscar al penitente, o cuando veía que alguien estaba enfermo y llevaba mucho tiempo apartado de Dios,
ya se hacía presente en la casa junto a la cama para que no muriera sin los sacramentos. Es decir, que era un hombre muy, muy lleno de Dios, y por tanto el que está muy lleno de Dios ve que uno de los grandes dones que el Señor ha dejado a su Iglesia es el don del perdón y de la misericordia. Y por eso es un gran apóstol de la confesión, un gran apóstol de la misericordia de Dios. Don Ginés, el cura Valera tampoco lo tenía fácil, ¿no? Nos ha comentado antes algunos momentos también que vivió muy difíciles en un contexto pues de epidemias, sublevaciones, temporales también, ¿verdad? Como riadas. Quizá también tiene algo que decirnos el cura Valera para nuestros días, en los que tampoco estamos viviendo momentos fáciles, ¿no? ¿Qué tiene que aportarnos también su testimonio y en concreto ya vivir la beatificación, como la hemos vivido? Sí, el siglo XIX fue un siglo difícil en España, un siglo de guerras, ¿no?, de enfrentamientos interiores, ¿no? Desde el comienzo del siglo, ¿no?, la invasión francesa, pero después hubo dentro de nosotros muchas luchas y muchos problemas de convivencia. Después, en el siglo XIX, se da también un gran anticlericalismo, ¿no? Ahí es un siglo muy laico, como diríamos hoy, y a eso pues le acompaña también, como hemos dicho, que la naturaleza no fue especialmente agraciada, no agradecida, sino que hubo sequías, hubo grandes lluvias, y todo esto trajo muchas epidemias de peste, de cólera, que se cobró muchas vidas. Y es precisamente ante esta situación donde el cura vive. Por eso yo creo que, entre otras muchas lecciones que el cura Valera puede darnos, también en nuestro contexto histórico, social, cultural, ¿no? El cura Valera es un testimonio de que del solo Dios, del poner a Dios en el centro de nuestra vida, y nunca la adversidad, los sufrimientos, lo que pueda pasar en nuestro contexto sociocultural, incluso político, no puede ni debe apartarnos de lo verdaderamente esencial. Es decir, no refugiarnos, no escudarnos detrás de esas situaciones que todo y en todas las épocas se pasa, sino que vivir en Dios para poder transmitir a Dios. Dios nunca puede ser una bandera que me invento como arma arrojadiza, sino que la verdadera transmisión de la fe está cuando de lo que está lleno el corazón habla la boca. Es decir, que cuando uno está lleno de Dios, pone a Dios en todo sitio. En un lenguaje muy franciscano, hermano, vivamos, ¿no? Y si es necesario, prediquemos, ¿no? Quiere decir que el cura Valera no se hace planteamientos de cómo llegar, sino simplemente vive en Dios y en su humildad, porque una de las grandes características de su vida, en su humildad, lleva a Dios a los demás, sin decir cómo va a ser y si hay dificultades. Muchas veces nos escudamos detrás de las dificultades para no ser y para no vivir como tendríamos que hacerlo. Y en eso es verdad que el cura Valera nos da todo un ejemplo, ¿no? Estaba leyendo la parte en la que cuentan cómo muere, y bueno, aunque dicen que su acta de defunción, dicen que murió de un catarro intestinal, es bonito lo que dicen a continuación, ¿no? Que sí, pero murió amando, hasta ese último suspiro. Sí. Además, murió amando, y una cosa muy, muy bonita, y el pueblo sabía que moría amando. Por eso las crónicas del entierro del cura Valera son impresionantes, ¿no? Durante 3 días que estuvo en la capilla del Nazareno, de la imagen que hablaba antes de Salcillo, hubo que cambiarlo varias veces de ropa, incluso hasta de féretro, ¿no? Porque la gente se quería llevar reliquias, ¿no? Y después hay una imagen muy significativa cuando sale por lo que llamamos el costado de la iglesia, de la capilla, para entrar por la puerta principal a la iglesia para las exequias. Era imposible que entrara el féretro. Y entonces lo fueron pasando la gente con las manos
arriba, lo fueron pasando unos a otros hasta que llegó al altar mayor. Es decir, que en ese momento, el día de la muerte del cura y en los días sucesivos, la gente tiene la conciencia clara que está viviendo la muerte de un santo y nadie se lo quiere perder. Y eso, Cristina, eso solo es la respuesta a alguien que se ha sentido amado, a alguien que se ha sentido cuidado. Cuando tú cuidas, cuando tú amas, encuentras la respuesta de amor que solo lo puedes encontrar cuando te has dado. Y esa es la respuesta en la muerte del cura, la muerte física del cura Valera. La gente está expresando el amor que han recibido y la conciencia de estar ante un amor que es más grande que la muerte, que es el fruto de la resurrección del Señor. Entonces el amor es más fuerte que la muerte, ¿no? Aquella reflexión preciosa de Benedicto XVI, siendo teólogo, ¿no? Cuando dice el Cantar de los Cantares, dice, es fuerte el amor como la muerte, pero nosotros después de la resurrección del Señor decimos, es más fuerte el amor que la muerte. Bueno, pues esto se vive en la Pascua del cura Valera. Otro parecido con el santo cura de Ars, ¿verdad? Ese canto de amor, ese amar hasta el último suspiro que también, ¿verdad? Sí. Pues, sí. Don Ginés, tenemos en esta temporada una sección en la que invitamos a nuestros oyentes a que realicen alguna pregunta a nuestros obispos. Ellos nos escriben y, bueno, pues a lo largo de las entrevistas les vamos preguntando, ¿no? Y ahora que estamos con la mirada puesta en el cielo, yo creo que es el momento de dar la oportunidad a un oyente que en este caso nos pide mantenerse en anónimo, pero él nos preguntaba si cuando morimos, y Dios quiera que vayamos al cielo, cuando llegue nuestro momento de ir al cielo, pues si podremos ver a nuestros familiares, encontrarnos con nuestros seres queridos que ya estén allí. ¿Qué le diría a este oyente? Vamos a ver, mira, yo esta pregunta, mis 40 años de sacerdote y 16 de obispo, me lo han hecho muchísimas veces, ¿no? Incluso hay una obra muy conocida, ¿no? Que muy difundida, una obra en español en torno al Papa Francisco, ¿no? Que también podía responder, pero no voy a hacer spoiler ni nada. Pero simplemente la palabra de Dios no dice nada. La fe de la Iglesia dice que nosotros resucitaremos también en la carne, ¿no? El misterio de la carne tan importante. Pero a mí me gustaría responderle a este oyente que estoy convencido que sí, porque la Iglesia no cree en la inmortalidad del alma, sino que cree en la resurrección de los muertos. Es decir, resucitamos nosotros. Y yo estoy convencido, y así lo espero con toda mi alma, que en el cielo, espero que el Señor me lleve con Él, allí me voy a encontrar con la gente que he querido aquí en la tierra. Estoy convencido y por supuesto que sí, aunque la palabra de Dios no todo lo dice, ¿no? Y la fe de la Iglesia nos da el fundamento, para aquel que pregunta, estoy convencidísimo que sí, y así lo espero y así lo pido al Señor. Ahí está nuestra esperanza. Pues seguro que nuestro oyente le dará las gracias y bueno, pues esto también nos ayuda a tener más ganas de ir al cielo, ¿verdad? En el que ya pues nos esperan tantos familiares, tantos seres queridos, tantos amigos santos y entre ellos nuestro beato, el cura Valera. Claro que sí. Pues don Ginés, estamos desde luego muy agradecidos en que nos haya acompañado en un día como este tan señalado, porque es verdad que siempre será un regalo hablar del cura Valera y cómo no, pues con usted. Pero en un día como hoy, tan cerquita de su beatificación, en un día en el que han tenido esa misa de acción de gracias, esa procesión que estará uniendo en estos momentos pues a todo Huerca Lovera y a gente de tantos lugares que habrán acudido a vivir estos acontecimientos de gracia, solo podemos decirle que gracias, que nos unimos de todo corazón y que también queremos concluir como siempre pues de la mano de la Virgen con la voz de nuestros obispos desde el corazón de María. Me imagino que serán muchas las vivencias que tendrá tanto usted como las que conocerá del santo cura Valera con la Virgen María. Si quiere compartir alguna de ellas. Bueno, además de agradeceros también esta oportunidad que me dais de hablar de algo que llevo en el corazón desde que nací,
pues decir, lo hemos señalado antes, el cura Valera tenía un amor grandísimo a la Virgen, sobre todo a la Virgen de los desamparados, ¿no? Le pega mucho también esta advocación, ¿no? Y hay una frase que se atribuye al cura Valera, ¿no? Que él se dirige a la Virgen y le dice: Madre mía, lo que yo no pueda, hazlo tú. Una oración preciosa que podemos llevar al corazón hoy, estos días, lo que nosotros no podamos, lo que no esté en nuestras manos, lo que supere nuestras fuerzas, pues hazlo tú, Madre mía, y como una madre seguro que la Virgen lo va a hacer. Pues nosotros desde Radio María nos apuntamos esa frase y se lo pedimos también a la Virgen. Madre mía, que lo que nosotros no podamos, pues que lo haga ella. Y que sea ella también la que lleve esta noche sus palabras, don Ginés, y el testimonio de nuestro querido beato Salvador Valera. Que terminen de disfrutar este Domingo de Gracia, estos días tan felices para todo Huerca Lovera. Muchísimas felicidades para todos sus paisanos, para todos los que les están acompañando, para Almería, para Cartagena también y bueno, para el mundo entero. Realmente todavía nos quedan muchas cosas que escuchar del cura Valera, ¿verdad? Seguro que empezarán a compartirse ahora mismo pues muchas gracias que irán llegando, testimonios, y aquí desde Radio María queremos darles voz. Así que no le vamos a despedir del todo porque le esperaremos en otro programa aquí en Radio María cuando quiera. Ya sabe que tiene su casa. Gracias, que el cura Valera interceda por todos. Amén. Si nos da una bendición para concluir, don Ginés, se lo agradecemos muchísimo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor Ginés García Cristina, Beltrán, a todos. obispo Gracias. de Getafe. Hasta pronto y muchas felicidades a todo Huerca Lovera especialmente y a toda la Iglesia. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de este programa en el que nos ha acompañado el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García, desde Huerca Lovera, para contarnos los detalles de la beatificación que allí se celebró ayer del padre Salvador Valera Parra, acercándonos así al testimonio sacerdotal de este nuevo beato. Si desean volver a escuchar este programa, les recuerdo que lo pueden encontrar en el podcast de nuestra web en radiomaria.es. También pueden pedir los programas llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web entrando en el apartado de pedidos de programas. También puede ser por correo electrónico escribiendo a pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Es también a este correo donde nos pueden seguir mandando las preguntas que deseen realizarle a alguno de nuestros obispos y que nosotros iremos incluyendo en los siguientes programas. Muchísimas gracias a todos, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche y ahora les invito a seguir aquí en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Concluimos hoy con unas palabras de la carta pastoral de los obispos de Almería, Cartagena y Getafe sobre el padre Salvador Valera. Si ponemos nuestra mirada en el cura Valera como modelo a seguir, en este momento de la historia nos llevará a todos a vivir en fidelidad, en humildad y en caridad. Él, de una manera muy concreta, nos enseña a vivir un quinto evangelio en nuestras vidas, encarnándolo en cada momento, mirando la vida con los ojos de Jesús, amando cada momento al unísono de los latidos del corazón de Jesús, edificando la comunidad con cada palabra y con cada gesto, y entregando la vida sin pedir nada a cambio, solo amor. Alegrémonos, el Señor nos ha manifestado su gracia en la vida humilde y entregada de este hombre, de este creyente, de este sacerdote, que como su maestro pasó por el mundo, haciendo el bien.
Pues unidos en acción de gracias por este nuevo beato, el Padre Salvador Valera, desde este programa le pedimos que desde el cielo vele por todos nuestros obispos. Se despide Cristina Abad, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Hasta entonces, siempre con María, en la voz de los obispos. Han escuchado La voz de los obispos con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo Spirito l'ha esaltato, rivelando in lui la sua giustizia.